La lluvia torrencial había cesado, pero el eco de la victoria en el monte Carmelo aún resonaba en cada rincón de Israel. Elías, el profeta de fuego, había puesto a prueba a los profetas de Baal, y Dios había respondido con llamas que consumieron no solo el sacrificio, sino también el agua y las piedras. El pueblo había clamado: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y la voz de Elías se había alzado victoriosa, fuerte, inquebrantable. Era el hombre que había desafiado a reyes, que había resucitado muertos y que, con una sola palabra, había detenido la lluvia durante años. Su nombre era sinónimo de poder divino, un faro de la fe en un mundo sumido en la idolatría. Pero la grandeza tiene un precio, y la soledad es a menudo su compañera. Tras la euforia de Carmelo, una oscuridad insidiosa comenzó a envolver el corazón del profeta. La noticia de su triunfo llegó a oídos de Jezabel, la reina fenicia, devota de Baal y Acera, cuyo odio por Jehová era tan profundo como su influencia en el reino. Su amenaza fue clara y contundente: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Para muchos, una amenaza más para el invencible Elías. Pero algo se rompió dentro de él. No era miedo a la muerte en sí, sino una fatiga que le calaba los huesos, una extenuación de décadas de lucha constante contra la corriente. Elías huyó, no hacia el combate, sino hacia la soledad. Corrió sin rumbo fijo, dejando atrás no solo a Jezabel, sino también la expectativa de un pueblo que lo veía como un héroe incansable. Cada paso por el desierto de Judá era un eco de su desesperación creciente. La sed abrasadora, el sol inclemente, el vacío del paisaje, todo reflejaba el vacío que empezaba a sentir en su alma. ¿Había valido la pena? ¿Había sido suficiente su esfuerzo? La voz de Dios, que antes le hablaba con tal claridad, ahora parecía distante, envuelta en el estruendo de su propia angustia. Finalmente, agotado, sin fuerzas para dar un paso más, se dejó caer bajo un solitario enebro. Era el único resguardo en kilómetros a la redonda, un símbolo de su aislamiento. La sombra escasa no era suficiente para aliviar el calor, pero el cansancio era tan profundo que le arrastró a un sueño pesado. Al despertar, el peso de su existencia le aplastó. Miró el vasto e indiferente desierto que se extendía ante él y clamó a Dios, no por ayuda, sino por el fin: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías, el gran profeta, el hombre de fe inquebrantable, deseaba la muerte. Su espíritu estaba quebrado, su visión empañada por el velo del agotamiento y la desilusión. ¿Cómo podría un Dios tan poderoso permitir que su siervo más fiel cayera en tal abismo de desesperación? El silencio del desierto fue su única respuesta, un silencio que parecía más un abandono que una presencia. La batalla exterior había terminado, pero la guerra interna apenas comenzaba, y esta vez, el enemigo era la propia sombra de Elías. Mientras Elías yacía bajo el enebro, envuelto en la oscuridad de su propia desesperación, una mano suave lo tocó. No era la mano de un hombre, sino de un ángel. Junto a él, había pan cocido sobre las brasas y una jarra de agua fresca. Un suspiro de alivio, casi imperceptible, escapó de sus labios agrietados. Comió, bebió y volvió a dormirse, solo para ser despertado de nuevo. El mensaje del ángel fue claro: levántate y come, porque largo camino te resta. Y así, con esa fuerza sobrenatural, Elías caminó durante 40 días y 40 noches, adentrándose más en el desierto, hacia el monte Horeb, la montaña de Dios. En la cueva del Horeb, el profeta esperó. Esperó una respuesta, una señal, una corrección. Y Dios le habló, no con la voz atronadora que había consumido el sacrificio en Carmelo, sino con una pregunta que perforó su alma: ¿qué haces aquí, Elías? El profeta, con el corazón aún pesado, derramó su dolor. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y a espada han matado a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Su lamento era el de un guerrero cansado, desilusionado por la aparente futilidad de su lucha. Pero la respuesta de Dios no fue lo que Elías esperaba. El Señor le pidió que saliera y se pusiera de pie en la montaña, porque él iba a pasar. Primero, un viento recio y poderoso rasgó las montañas, partiendo las peñas, pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto sacudió la tierra con una fuerza devastadora, pero Dios no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego abrasador lo envolvió todo, pero Dios tampoco estaba en el fuego.
Y tras el fuego, un silencio. Un silencio profundo, denso, casi palpable. Y en ese silencio se escuchó un susurro apacible y delicado. Fue la voz de Dios. No en la grandiosidad de los elementos, sino en la calma más profunda. Elías cubrió su rostro con su manto, reconociendo la santidad de ese momento. La misma pregunta se repitió: ¿qué haces aquí, Elías? Pero esta vez, la pregunta no era un reproche, sino una invitación a una nueva perspectiva. Dios le mostró que su poder no solo residía en lo espectacular, sino en lo íntimo, en la quietud donde el alma puede escuchar. Le reveló que no estaba solo, que aún quedaban 7000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Le dio nuevas instrucciones, un nuevo propósito y la certeza de que su misión aún no había terminado. Elías descendió de la montaña transformado. No solo había descansado su cuerpo, sino que su espíritu había sido sanado. Comprendió que la fe no se basa solo en ver los grandes milagros, sino en aprender a escuchar el susurro de Dios incluso en el desierto de la desesperación. Descubrió que el amor de Dios no lo abandona, incluso cuando nosotros nos sentimos abandonados. Su confianza en sí mismo y en su llamado fue restaurada, no por una demostración de poder, sino por la tierna intimidad de un encuentro personal con el Creador. La historia de Elías nos enseña que, incluso en nuestras horas más oscuras, cuando la vida parece derrumbarse y nos sentimos solos, Dios está ahí, susurrando su amor, su propósito y la promesa de una nueva esperanza si tan solo aprendemos a escuchar en el silencio.